pero enfocado en partes blandas. Así que vamos a... No, no, no. Esta no es la... No, 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 no. ¿Dónde está la diapo? Diapo. Ahí. Ahí sí. Pónganle el código QR, chiquillo, ahí. Debería estar grabando. ¿Alguien? A ver, voy a ver yo. Si en el canal de YouTube. Ah, sí. Debería mandarle. Sí, se escucha fuerte, claro. Ya. ¿Todo escanearon el código, chiquillo? Sí. Vamos, ánimo. Hoy día faltó los dulcecitos para un poco de dopamina. Bien, los protocolos de pelvis, a diferencia de lo que habíamos visto en músculo esquelético, que el enfoque en músculos esqueléticos es evaluar anatomía ósea y anatomía muscular, pero desde el prisma de estrés mecánico y patologías secundarias infecciosas inflamatorias, sobre todo de origen articular. Acá en pelvis ya nos vemos, o sea, no es que no veamos directamente la trama ósea, la trama muscular, pero vemos el área interna de la cavidad pélvica, entendiendo la cavidad pélvica como dos segmentos fundamentales, que es la pelvis verdadera y, entre comillas, la pelvis falsa o la pelvis más abierta, ¿ya? Este segmento anatómico es un poquito de interés en el mundo de resonancia magnética porque esta área tiene segmentos anatómicos que son un poco distintos a lo que habíamos visto anteriormente. En el caso de abdomen habíamos visto que son órganos macizos, ¿cierto? Y veíamos parcialmente los órganos cavitados como el espacio gástrico, ¿cierto? Y parte del contenido intestinal. Y en neuro, obviamente, vemos parenquimatosis, ¿ya? Pero acá tenemos una dualidad del comportamiento de estos órganos porque tenemos dos segmentos o dos categorías de elementos. Los genitourinarios, que tienen comportamiento muscular, glandular, ¿cierto? Y tenemos el comportamiento cavitario, que es componente gastrointestinal. Entonces, nosotros vamos a discernir o vamos a separar esta clasificación pélvica en tres áreas fundamentales que son los ejes de, ¿dónde están acá? Los ejes de protocolos asociados a, yo lo llamo así, no es que esté en la bibliografía, los protocolos UNICEF, que en el fondo están enfocados para pacientes masculinos o femeninos, da igual, ¿cierto? Tanto de recto, de vejiga y fístulas perianales, porque eso es transversal tanto para el masculino como para el femenino. ¿Dónde vamos a hacer la diferencia? En el segmento geniturinario, específicamente en los órganos reproductivos. En el caso de la mujer, tenemos el útero, los ovarios y el cervix junto con el canal vaginal. Y en el caso del génito urinario masculino, que tenemos la próstata, los testículos y los estudios uretrales y penianos. Entonces, entendiéndolo de ese contexto, anatómicamente vamos a tener distintas variables que van a cambiar las orientaciones de plano del protocolo. Ojo, puede ser el plano el que cambia, pero las características imagenológicas se mantienen bastante estables, solo que hay que tener algunas consideraciones en particulares, ¿ya? Además de eso, nosotros vamos a tener algunas cavidades, ¿cierto?, en donde van a ser de interés, puesto que la gran mayoría de las patologías que se dan en esta área son de origen inflamatorios infecciosos, ¿cierto?, y además tumoral, más la incidencia tumoral que la incidencia inflamatoria infecciosa. Por lo tanto, en cualquiera de los dos contextos patológicos que acabo de mencionar, sí o sí va a generar una respuesta inflamatoria exacerbada. ¿Y dónde tiende a acumularse la respuesta inflamatoria? En los sacos, donde forma parte el componente peritoneo, donde tenemos el saco de Douglas y el saco vésico uterino en el caso de las mujeres, ¿cierto? Y en estos sacos, normalmente nosotros no deberíamos encontrar señal, y en el caso que nos encontremos con señales positivas, de acuerdo a la potenciación que estemos trabajando, probablemente estemos en un contexto de un cuadro patológico que tenemos que buscar, ¿ya? Ahora, el protocolo, muy similar al protocolo de abdomen, en el posicionamiento, vamos a disponer al paciente de cúbito supino, habitualmente con los pies dirigidos hacia el gantry, ¿ya?
La bobina que nosotros vamos a ocupar, obviamente, es la bobina de abdomen y vamos a cubrir siempre con dos dedos, dos, tres dedos sobre la cresta ilíaca para abarcar parte del segmento intestinal bajo, incluyendo la zona genitourinaria además, ¿ya? El abarque implica, como les comenté, dos, tres dedos, o sea, dos, tres centímetros sobre la cresta ilíaca y hacia inferior va a depender. En el caso de las pacientes femeninas, en los cortes tienen que generar dos, tres cortes debajo de la vulva y en el caso del paciente masculino se tienen que generar dos, tres cortes debajo del saco escrotal. ¿Ya? Ahora, la preparación del protocolo habitualmente, no lo tengo por acá, sí. Habitualmente tenemos que disponer de una característica distinta a lo que hacíamos en los protocolos de abdomen, porque al paciente le pedíamos ayuno, dado de que el ayuno nos permite la distensión de la vesícula en caso de que el paciente lo presente, ¿ya? Y además para disminuir el contenido gástrico que tiene de acuerdo a los elementos que haya consumido. Pero el ayuno que nosotros pedimos al paciente acá va a ser de 4 a 6 horas porque acá lo que necesitamos es que el paciente disminuya el movimiento peristáltico. Además, al paciente, idealmente 12 horas o 24 horas antes, se le pide una dieta liviana para disminuir el movimiento peristáltico, porque en la zona pélvica el movimiento peristáltico es mucho más sensible, dadas las cualidades del protocolo, que son muy distintos al protocolo de abdomen. ¿Ya? Además, en los protocolos de pelvis, sí o sí, acá sí ocupamos un fármaco. En algunos centros puede que no se encuentren con este fármaco. Y en este contexto, cuando no se encuentran con un fármaco antiespasmódico, ¿cierto? Habitualmente al paciente se le pide, además del ayuno y además de la dieta blanda, que se haga un enema para disminuir significativamente el contenido intestinal, ¿ya? En el caso que se opte por algún antiespasmódico, ocupamos la escopolamina o la buscapina, ¿ya? La más barata, la que se va a encontrar en mayor frecuencia, es la escopolamina. ¿Cuál es el contra de la escopolamina? Es que tiene contraindicación en pacientes que tienen antecedentes de glaucoma o en pacientes hipertensos no tratados, ¿ya? Por lo tanto, a los pacientes habitualmente en los protocolos de pelvis, cuando son hipertensos, se les solicita que tome su medicación hipertensiva de manera habitual, porque en el caso que no se llegue a tomar su medicación, y le inyectamos este fármaco, probablemente presente un cuadro de taquicardia o un aumento de la presión significativa y eso puede exacerbar una condición de claustrofobia o en su defecto el paciente no pueda continuar con el examen, ¿ya? Además, un porcentaje importante de pacientes, yo diría entre un 20 a 30% de los pacientes, el uso de la escopolamina a los 2 minutos genera una leve pérdida visual. Los pacientes refieren un efecto blanquizco en la visión. Eso es normal. En pacientes con glaucoma puede generar la pérdida visual. Entonces, siempre es importante preguntarle a los pacientes si tienen antecedentes de glaucoma, ¿ya? Y obviamente si tienen cuadros hipertensivos que se encuentren en tratamiento o no. Ya en algunos centros médicos los pacientes hipertensivos, a pesar de que vengan con su medicación al día, no se les administra la escopolamina para evitar los efectos colaterales o secundarios que pueda presentar este fármaco. ¿Ya? En segunda opción, que es un poquito más cara y va a depender del centro médico donde trabajen, se puede optar por la buscapina, que los efectos no son directos para la glaucoma, pero el efecto antiespasmódico puede generar los efectos hemodinámicos igual, porque el objetivo del antiespasmático es disminuir la presión vascular local, ¿cierto? Intestinal y por lo tanto genera un desbalance hemodinámico en el paciente. Y eso puede durar entre 25 a 30 minutos después de la administración del fármaco. En total, el uso de la escopolamina dura aproximadamente 45 minutos y es el ideal de lo que máximo deberían estudiar los protocolos de TEN. ¿Ah? Ay, perdón, es que me fui en la emoción. ¿Ya? Ya, pero me entendieron. Dura como 20 minutos. De hecho, me pasó una vez que estaba trabajando con el técnico de anestesia y llegó con un cuadro diarreico y dolor de guatita. Y dijo, oigan, chiquillos, ¿por qué no me inyectan un escópolo para que se me pase para trabajar? Pues 7:30 de la mañana no había llegado el anestesista. Y me llama, Marquito, aguante Marquito. Le inyectamos el escópolo y dice, chiquillo, no veo nada. ¿Cómo que no veis nada? No veo nada, veo blanco. Y ahí el mono se quedó sentado como 2 horas y ahí nosotros haciéndole la pega porque el chiquillo había quedado sin mitad. Se le quitó el dolor de guata, santo remedio, pero 2 horas sentado, o sea, no es que no podía ver, pero veía así como manchones blancos. Gracias a él supimos los efectos secundarios del efecto blanquisco que produce la escopolamina.
Dura aproximadamente 45 a 1 hora el efecto de pérdida visual completa, pero ya a la hora empiezan a recuperar paulatinamente la visión. Y es porque el fármaco produce un desbalance hemodinámico a nivel vascular y eso aumenta la presión ocular. Por eso en pacientes con glaucoma no se le puede administrar este fármaco. Por eso cuando vayan, van a escuchar a los chiquillos que hacen pelvis, le preguntan antecedentes de glaucoma. Si dice que sí, cero opción de la escopolamina, se prueba el examen con las condiciones que viene el paciente y si por alguna razón persiste el movimiento peristáltico, el examen se suspende y se hace una preparación específica. Dieta blanda 48 horas, ayuno de 12 horas, aplicación del enema para disminuir el movimiento sin la administración del fármaco. ¿Ya? Es una preparación más exhaustiva. Es como la preparación de la eh, colectomía. ¿Ya? Ya, vamos a lo nuestro, pues. A los objetivos del protocolo. Acá, los protocolos de resonancia de pelvis se parecen mucho a las cualidades que necesitamos los protocolos de neuro, porque el protocolo de pelvis habitualmente necesita mucha característica de calidad de imagen. Necesitamos mucha relación señal-ruido, mucha resolución de espacial, mucha interfase de contraste, grosores de cortes muy pequeños y FOB súper ajustado, porque tenemos que ver estructuras tan pequeñas como los ovarios que miden 2 centímetros aproximadamente, en una zona donde constantemente se encuentra el movimiento, ¿ya? Y además, no conforme con eso, en el menor tiempo posible. Antiguamente era un desafío tremendo hacer los protocolos de pelvis. De hecho, las agendas de pelvis no se agendaban en media hora, sino que se agendaban en 1 hora o 1 hora y media en el caso de los protocolos de próstata. Hoy en día, gracias al universo que llegó la inteligencia artificial, y estos protocolos que duraban 45 minutos, hoy en día pueden durar 15 minutos, 20 minutos, gracias al algoritmo iterativo que generan, o la convolución, mejor dicho, que producen los algoritmos de inteligencia artificial, dependiendo de la marca en la cual usted se encuentre trabajando. Así que el concepto de la relación señal-ruido y la resolución espacial, en la gran mayoría de los equipos, ha sido solucionado. Entonces, estos exámenes ya no son tan extensos y como eran muy, muy extensos, se producía mucho artefacto de blurring, autónomo y además voluntario del paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene el protocolo de pelvis? Como estamos en una zona de órganos cavitados, entendiéndose el órgano cavitado como una zona, no tengo ninguna imagen de referencia, como una zona donde el órgano cavitado gastrointestinal tiene tres componentes, tiene la mucosa, que es componente acuoso, tiene la muscular, que también tiene un porcentaje de agua, y tiene el seroso, ¿ya? Y bueno, el mucoso se divide en mucoso, submucoso, pero el estrato va del lumen hacia la periferia en ese orden. Entonces, dadas esas características, los órganos cavitados se estudian mejor en el T2. Además, tenemos otro órgano cavitado que es la vejiga, y la vejiga almacena la orina, y la orina se ve hiperintensa en el T2. También se evalúa mejor en el T2. Además, tenemos los órganos glandulares, el masculino la próstata y el femenino tenemos los ovarios. Y además, el útero es un componente muscular mixto, por lo tanto, caracteriza bastante bien a nivel muscular en las potenciaciones T2. Y finalmente, todos los procesos patológicos sí o sí, sean infecciosos o tumorales, que son de mayor incidencia los tumorales, los vamos a caracterizar en compañía de la difusión, que son las imágenes de mayor importancia en el protocolo de pelvis. Entonces, las imágenes potenciadas en T2, no solamente el T2 va a ser de familia turoespinaco, ¿ya? A diferencia de abdomen que hacíamos un mix entre espineco y gradiente, preponderando más las gradientes, acá sí o sí los protocolos de pelvis la vamos a trabajar en turbo, a pesar de los convenientes de movimiento peristáltico autónomo, más el movimiento que pueda presentar de manera consciente el paciente, ¿ya? Además, para el T2 va a ir acompañado siempre de un T1 turbo, porque el T1 turbo, en el plano que vamos a ver a continuación, caracteriza bastante bien el componente óseo. ¿Y por qué es importante el componente óseo? Porque una de las causas tumorales es la metástasis. Y una de las incidencias de mayor recurrencia en los protocolos tumorales es que la metástasis se da a nivel óseo, en un porcentaje muy importante. Entonces es importante, valga la redundancia, caracterizar el componente óseo y además, en el T1 turbo,
ojo, que se dé parcialmente contenido proteico seroso, mixto, que puedan presentar algunos componentes glandulares y además el componente hemático, que pueda asociarse a estos conflictos patológicos. ¿Ya? En el caso de la difusión, ustedes ya conocen la incidencia de esta secuencia, es de causa o de uso patológico. Acá caracterizamos bastante favorable las características tumorales versus las infecciosas. Ya se entiende que en los abscesos, los procesos infecciosos, van a aumentar las señales en el mapa ADC, mientras que en el caso de tumorales baja significativamente la señal en el mapa ADC. Ahora, el protocolo de pelvis, como les comentaba anteriormente, tiene cualidades específicas que caracterizan bastante bien en espacial. Si se fijan, las caracterizaciones anatómicas son bastante sensibles tanto en resolución espacial como en resolución de contraste. Bueno, este caso es un caso grotesco porque tiene claramente un tumor, pero aún así las imágenes turbo nos permiten caracterizar bastante bien la interfase de contraste del tejido heterogéneo que puedan presentar los tumores que son de alta agresividad, como el tumor de recto, y bastante infiltración, como los tumores glandulares en el caso de ovario, que son uno de los más agresivos en el caso de las mujeres, sin considerar el cervicuterino, por supuesto. Y otras variables que podemos presentar también en esta zona, como las anomalías congénitas, como el útero bidelfo, ¿cierto? O anomalías genitourinarias que se dan frecuentemente en mujeres, ¿cierto? Y, yes. Ah, endometriosis e infecciones locales, ¿ya? Bien, entonces, si se fijan, esta imagen no presenta casi ningún artefacto. Siento que es una zona de mucha recurrencia de movimiento y que además tiene un tumor que hace que pareciera que fuera una zona de alto conflicto, que probablemente se sacrificó en calidad de imagen para poder lograr ese tipo de estudio, con una baja incidencia en artefactos. ¿Qué dice el tecnólogo o la tecnóloga? ¿Qué ocupó dentro de los parámetros? ¿Mm? Aparte de gel, que vamos a ver que en los geniturinarios femeninos ocupamos gel endocavitario y en los protocolos avanzados. Que a todo esto, en la clase yo las había asignado para la 15 cardio, pero no va a entrar cardio en la prueba. Va a llegar solamente a la entero y de FECO, que son parte de los protocolos de PET. ¿Ya? Se salvaron con cardio. Se salvaron. No, igual es mucho cardio. ¿Para qué andamos con cosas? Sí, sí, sí. Pero no, no va a ser contenido para la prueba. Solo cardio. Entero y de FECO sí. Ah, ¿cómo de la otra? La otra semana, o sea, técnicamente esta semana que viene, que era de repaso, íbamos a ver fetal y mama. Pero eso va a quedar formativo, están las cápsulas ahí, queda a criterio de ustedes. ¿Ya? Yo igual les voy a hacer una cápsula formativa rapidita de cardio fetal para que lo tengan así a modo de cariñito, ¿ya? Porque igual son largas esas clases. ¿Qué hizo el colega acá para corregir y que quedara así de maravillosa y hermosa la imagen? Es, es tips, es tips, es tips. De hecho, se ocupa mucho en tórax. Si ven mi conferencia de tórax, que está también en el portal, se van a dar cuenta que es súper fácil corregir los artefactos en movimiento. Así que cuando vayan a campo clínico, pregunten, profe, ¿por qué no ocupa este parámetro para corregir el artefacto? El ancho de banda. ¿Qué deberíamos hacer con el ancho de banda para que quede así de hermosa la imagen? Aumentarlo. ¿Y qué significa aumentarlo? Exactamente, a través de la función delta. Como yo en la función delta, que es mi filtro, que digo, de tal amplitud entra y de tal amplitud que no cumple el requisito para afuera, muchos de los artefactos que se producen son efectos fantasma, que se repiten de manera ocasional, no repetitiva. Y como se repiten de manera ocasional, son señales débiles. Y como son señales débiles, no amplifican su señal y por lo tanto quedan descartados a través de la función delta. Contra de eso, si yo aumento mucho el ancho de banda, ¿qué pasa con la relación señal-ruido? Antiguamente eso era un tema y teníamos que subir a través de qué cosa. ¿Cómo compenso la baja relación señal-ruido? Lo más fácil y rápido, pero con mucho costo.
Ya, pero hay otro factor que hace que subamos inmediatamente la resolución al ruido. ¿Mm? Next. ¿Y qué es lo que era el next? O los promedios en Siemens. La cantidad de veces que yo lleno cada línea del espacio K. Contra de eso, tiempo. Aumenta el doble hasta el triple de tiempo dependiendo de la cantidad de next. Pero hoy en día con inteligencia artificial eso lo tenemos completamente solucionado. ¿Ya? Así que tips para el protocolo de pelvis, ancho de bandas muy amplios para lograr ese tipo de imagen. Es que es el tema. Y es el conflicto que hoy en día, de hecho, el trabajo que estoy haciendo con los chiquillos de inteligencia artificial apela a eso, al protocolo de próstata. Que hay dos formas de trabajar la inteligencia artificial. Una, en el dominio de la frecuencia, que trabajan las grandes marcas, Siemens, General y Philips, o en el dominio de la imagen. Y de hecho, muchos lugares de aquí, Santiago, hoy en día están comprando servidores de inteligencia artificial que toman la imagen adquirida en el dominio de la imagen, la pasan a un servidor, la anonimatizan, alteran, convolucionan la imagen y devuelven una nueva imagen. Entonces la mandan con un porcentaje de ruido de un 70% y en la nube se corrige. ¿Ya? A diferencia de Siemens, General y Philips, que antes de formar la imagen, bueno, Philips trabaja en el dominio de la imagen, pero Siemens y General trabajan en el dominio de la frecuencia. Entonces convoluciona la frecuencia, no se mete en la imagen, lo que hace que sea relativamente más fidedigno. Y ahí está un conflicto ético clínico. ¿Qué tan falseado está la información? Ahí hay un sesgo que probablemente va a aparecer en los próximos congresos. ¿Qué tanto el sesgo de sintetizar y convolucionar la señal? Porque es otra forma matemática de trabajar el dominio del espacio K. O sea, las formas que yo les enseñé están súper fuera de lugar, ya no existen esas formas. En su momento existieron, pero hoy en día hay formas iterativas y de convolución de señal. Pero aún así nos corrigen para llegar a esas hermosas imágenes. ¿Ya? Entonces, el protocolo de pelvis, cualquiera sea el diagnóstico, siempre va a tener tres imágenes de alta resolución. ¿Y a qué me refiero? Alta resolución, grosores de 3 milímetros o menos. De hecho, la guía PIRATS de próstata sugiere grosores de menos de 3,5, de 3 milímetros, de 2,5 idealmente, en campos de 3 telas. Hoy en día ya pareciera que no, 3 telas no es una opción gracias a la inteligencia artificial. Por eso le decía, el tema de la inteligencia artificial es un sesgo. ¿Ya? Además, los FOB tienen que ser muy acotados. Eso quiere decir que los FOB tienen que ser de menores a 200 milímetros o 20 centímetros. ¿Ya? Y las matrices tienen que ser de al menos de 320, que hoy en día con la inteligencia artificial eso puede aumentar y podemos llegar a los 520 de matriz de fase. ¿Ya? Ahora, para poder corregir además los artefactos de movimiento, sobre todo respiratorio, en este caso la paciente que tenía una hernia, ¿cierto? Podemos jugar con las direcciones de fase de acuerdo a la imagen, ¿ya? O el plano de la imagen, sea sagital, axial o coronal. Cualquiera sea de los tres escenarios, el objetivo es que logremos tres imágenes de altísima resolución. Habitualmente suele pasar que en el plano sagital sale con un poquito de movimiento inicialmente porque la escopolamina puede tardarse algunos minutos en hacer los primeros efectos, ¿ya? Entonces habitualmente el sagital tiende a quedar inicialmente movido, pero es un plano genérico. Así que no vamos a tener ningún inconveniente. Donde nosotros deberíamos jugarnos la vida en los protocolos de pelvis es en el plano axial y en el plano coronal, de acuerdo al diagnóstico diferencial del paciente que lo vamos a ir diferenciando. ¿Ya? Además, terminado este pack de imágenes de alta resolución, vamos a agregar un T1 y un T2 de pelvis general, y este protocolo de pelvis general lo vamos a localizar de manera muy amplia, ¿cierto? Abarcando todo el segmento anatómico pélvico. ¿Por qué? Porque a diferencia de las primeras imágenes, que eran de altísima de resolución, ideal igual o menor a 3 milímetros, y de 0% de gap, además, o sea, sin pérdida de información, estos protocolos de pelvis amplia son más amplios en su nombre. Grosores de 5 milímetros, con un espaciado de un 10 por 15%. Si se fijan, son súper amplios el FOB, ¿cierto? Ambos T1 y T2 no van con técnica de saturación grasa. En algunos centros médicos, el T1
y el T2 le aplican la técnica de saturación grasa. Así que se pueden encontrar con los dos escenarios. Esta es un poquito vieja escuela. Las nuevas escuelas que he estado viendo le aplican la técnica de saturación grasa y tiene todo el sentido de aplicar una técnica de saturación grasa. ¿Por qué? Porque en el caso del T1, si yo no le aplico técnica de saturación grasa, me permite usarlo como una visualización musculoesquelética, específicamente para la evaluación de segmento óseo. No se alcanza a ver a bien, pero en el video va a quedar súper claro. ¿Por qué? Porque puede haber recurrencia metastásica, como la que estamos visualizando acá. ¿Ya? ¿Ah? ¿En serio? Ay, no me digan nada. De nuevo me pasó la misma, parece. Y bien antes hice las grabaciones. A ver, ¿será que a lo mejor se lo ponemos acá? Oh, ¿verdad, po? ¿Por qué no me habían dicho? Bueno, lo habían visto. Estaba inspirada. Sí, a ver, dejar de presentar. Y compartir pantalla. Comenzar. Ok. Botón issue. Propiedades. Ahí sí. A ver, los que están en el canal. Se supone que la cambié. Sí, pero va con un retardo de 30 segundos. Ahí le están poniendo corazón y no sé quién es, pero te agradece. Ay, 17 personas conectadas, me siento famosa. ¿Sí? Algo cambió, ya cambió. Ay, sí. Al menos yo estoy viendo en el canal de YouTube. Lo voy a dejar ahí para que esté atento al movimiento. Creo que ahí sí o no. Estamos en esta imagen. Está con 30 minutos de desfase. Hoy día en la mañana hice las grabaciones por YouTube y salieron bien. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? A mí no me aparece en mi celular. Ahora sí, debería aparecer una carita feliz. Veamos. Me da cosita cambiar la pantalla, porque parece que era el tema de... mm, ay, ay. Ahora ya se ve la cara, ¿no? Sí. Sí. Ya, ahora sí apareció. Ya, ok. Entonces, si habíamos quedado en el T1 de pelvis, ¿cierto? Si yo no le agrego la técnica de saturación grasa, me permite caracterizar, como se visualiza acá, los componentes metastásicos que se pudiesen presentar a nivel óseo, ¿ya? Aunque a mi criterio se caracterizan mucho mejor en la potenciación de dos. Si se fijan acá, hay una brusca señal entre componente A y componente B, ¿ya? Además, en el caso del T1, aunque no se caracteriza a ciencia cierta, pero acá si se fijan, hay una pequeña alteración de señal que pudiese, bueno, la luna ayuda, pero en el video se va a ver mucho mejor, que hay un pequeño halo en la zona que pudiese estar en un contexto de causa hemática, dada las características de la lesión, ¿ya? Así que además de eso, no solamente para la caracterización de la anatomía ósea metastásica, sino que también podemos ver componente hemático e inclusive en el caso de las pacientes femeninas, que se da con mayor recurrencia, poco se ve los ovarios acá. Lo buscaremos en otra imagen. Tenemos otro caso por aquí.
Creo que sí. Acá tenemos. Y en el caso de las pacientes femeninas, usualmente tenemos este conflicto. Los ovarios. Y los ovarios tienen cualidades poliquísticas. Lo crítico es que habitualmente, y lo digo como recomendación chiquilla, cuando uno dice, tiene ovario poliquístico, no lo tomen al deseo, ni tampoco le tomen ligereza a este contexto. ¿Por qué? Porque como es una lesión glandular y habitualmente está en distintas fases hormonales mediante el ciclo menstrual en el caso de la mujer en edad fértil, si se fijan acá, puede tener distintos cambios de señal, haciendo que esta inofensiva lesión quística cambie su composición a mucinosa, serosa, proteica y pase de un componente líquido a un componente sólido, antesala perfecta para un cáncer de ovario. Entonces, las chiquillas que tienen ovario poliquístico y que se encuentran en regulación hormonal tienen que estar idealmente cada un año viéndose el perfil, sobre todo las que se encuentran entre 25 y 35 años, dado que estos cambios suelen darse muy rápido por las características glandulares ováricas, ¿ya? Esto se caracteriza mucho mejor en imágenes potenciadas en T1, como las que se visualizan acá, dado que estas lesiones, bueno, en el T1 gradiente se pueden caracterizar mejor, dado que el T1 puede descartar si estos tienen contenido proteico o mucinoso y a través de la técnica de saturación grasa poder saturar efectivamente y poder ver estas interfaces de señales que se puedan dar en nuestras pacientes. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? En el T1 habitualmente no saturan la grasa porque es una característica molecular muy distinta a un componente graso simple, que el graso tiene el glicerol más las cadenas de carbohidratos y estos tienen componentes proteicos adheridos. Entonces suelen mantener la señal a pesar de la saturación grasa. Ahí se pueden descartar. Es leve la señal, pero significativo cuando aumento la interfase de contraste con la saturación grasa. Eh, Tenían más características quísticas. Había que mantenerlas en control. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? Hasta ahora, clarito el T2, clarito el T1, clarito la difusión. Se pueden ver con y se pueden ver sin, dado que, por eso les decía, sin saturación grasa es mejor ver las características óseas metastásicas, pero con saturación grasa es mejor ver las patologías proteicas, mucinosas y hemáticas, por supuesto, antes de la administración de medio de contraste. Y ahí vamos para allá, ¿ya? En este caso, lo más idóneo es ocupar técnicas espectrales, dado los componentes mucinosos o contenidos heterogéneos que puedan haber en las lesiones glandulares. ¿Es mejor para el T1 o para el T2? Si estamos en un T1, ¿cuál me conviene más? Y si está bien el T2, SPY, siempre y cuando es el contra. Entonces, ¿qué hacemos mejor en pelvis? ¿Un STIR o un SPY? Si tuvieran que elegir entre un STIR con T de torre y un SPY, ¿cuál me conviene más en pelvis? El SPY, por ser una técnica espectral. ¿Por qué? Porque el STIR es específico o inespecífico. Inespecífico. Y eso me puede esconder patologías muy sensibles como en la región glandular femenina, principalmente, ¿ya? Más que en la masculina. Así que habitualmente se van a encontrar con protocolos de técnicas espectrales cuando adquirimos técnicas de saturación grasa, ¿ya? Además, aparte de los tres T2 de alta resolución, la difusión, que siempre va a ser en un plano axial, el T1 amplio para ver indemnidad ósea, ¿cierto? Y contenidos de precisión rápida, como en este caso, fíjense, tenemos acá un T1, se supone que esto es el útero. ¿Qué es eso? ¿Ve? Ajá. Ujú. Después se ve ahí, sigan el hilo y turum. Y después a la paciente se le va a hacer el T1 previo a la administración de medio de contraste
que en todos los protocolos de pelvis, no, no en todos, un porcentaje importante de protocolos de pelvis van con administración de medio de contraste, excepto algunos contaditos con los dedos, ¿ya? Pero en este caso se administró medio de contraste. Por lo tanto, en los protocolos de pelvis es obligatorio hacer una fase máscara, ¿ya? El T1 que vamos a hacer para la administración de medio de contraste, a diferencia de la base del protocolo de pelvis, es una secuencia gradiente, gradiente incoherente. En algunos centros siguen trabajando con el secuencial turbo, sí. El contra de trabajar con turbo es el grosor de corte. A diferencia del gradiente, que puedo bajar la cantidad milimétrica del grosor y me permite ganar un poco de espacial, dada la condición rápida que tienen estas secuencias, dado que es una incoherente. Y si se fijan acá, vamos a verlo con NPR. Ajá, veamos acá, está isométrico y ¡wop! Estamos sin medio de contraste. ¿Qué pasó ahí? Está con la menstruación. ¿Cómo yo sé que está en la menstruación? Si no tiene medio de contraste, ¿qué patologías yo veo en el T1? Hemorragia. Y que, aunque creo que eliminamos entre 70 y 80 ml de los 400 y tanto ml que tenemos en nuestro cuerpo, literalmente nos volvemos anémicas. Sí, pues. Para el mundo no es patológico, pero sí, pues, es súper patológica la menstruación. Y todo lo involucra la clínica de la menstruación, que, oye, ¿supieron que en España ahora dieron licencias o días libres para la menstruación? Es legal. Lo malo es que uno va a tener que entregar el calendario menstrual y va a tener que exponer su vida cíclica. Pero igual, es que el primer día y el antes del primer día, de hecho, deberían agregar un chocolate 3 días antes, que cuando nos ponemos más reactivas. Pobres chiquillos, debo decir, aguanten chiquillos, aguanten los chiquillos. Bien, volviendo a nuestro escenario chileno, que no nos van a dar días libres, sino que no tenemos que bancar, trabajar con la menstruación, ¿cierto? En este caso a la paciente se le agregó una fase máscara y además una administración de medio de contraste. Si no hubiéramos agregado la fase máscara, hubiéramos podido ver la hemorragia o no. O sea, con la fase, solo con la fase contrastada, hubiéramos podido ver la hemorragia. Vamos a verlo en MPR, la fase contrastada. ¿Yo puedo ver la hemorragia que había visto en la fase máscara? No, se esconde. Porque ambas, tanto la hemorragia, ¿cierto? En este caso subaguda, y el medio de contraste, ambas tienen condición paramagnética. Por lo tanto, en la administración de medio de contraste se camufla esta información. Por eso es importantísima la fase máscara, ¿ya? Al igual que los protocolos de abdomen, ¿ya? Dependiendo del protocolo, que lo vamos a ver a continuación, las características de administración de medio de contraste aquí varían. Algunos son dinámicos, otros son estándar, pero la gran mayoría de las veces son fases estándar, o sea, parenquimatosa tardía. Y finaliza el protocolo. Si se fijan, es un protocolo muy cortito. En... Ah, ¿lo están viendo en el curso? Ah, hola chiquillo. No, ahí, hola chiquillo. Se quedó pegado. A ver. Pero acá, acá me parece como... ¿Dónde está el OBS? Oye, delante funcionó tan bien la cabeza de pescado. Ah, pero está acá. Yo creo que es la internet. Es la internet. Delante, ayer cuando estaba haciendo las clases, ahí me salió el saludo también. Qué fome. Pero acá se ve re bien. Dios Madre, Señor Jesucristo. A ver, delante lo grabé con la de... No, pues lo grabé con esto, con este escenario. A ver. No, propiedades. Y ahí
Bueno, tenemos que esperar el desfase. Sí, ahora se ve. Lo dejé ahora como pantalla completa, de pronto a lo mejor era la ventana. Estamos dentro, fuera de fase. Yo estoy viendo la transmisión ahí. Veamos. Sí. ah, Bueno, y si no, van avisando, pues. Así que atentos, chiquillos, los que están ahí en tiempo real, ayudan a sus compañeros que, para que vean la clase. ¿Ya? Vamos con la primera pregunta, chiquillos. Al preparar a un paciente para un estudio de pelvis, se deben considerar factores que minimicen los artefactos de movimiento. ¿Cuál es la recomendación específica respecto al estado de la vejiga según la clase? A. La vejiga está completamente vacía para evitar la compresión de las arterias ilíacas. B. Se requiere una vejiga con un llenado medio, ya que la vejiga muy llena provoca movimientos involuntarios. C. El paciente debe beber 2 litros de agua inmediatamente antes de entrar al resonador para aumentar la relación señal-ruido de la orina. D. Es obligatorio el uso de la sonda Foley para mantener un volumen vesical constante durante toda la secuencia. Está lindo el día. ¿Contestaron, chiquillos? Me encantan los días nublados, los disfruto mucho. Sí, y sobre todo pasaditas. Pero me gustan las caseritas, con harto zapallo. Con harto zapallo. Con papa. Ay, no, con papas no. No, 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 no. Yo creo que va por ahí. Ya, ya. Entonces, vamos ahora a hablar respecto a las cualidades de los cortes, que ya lo hablamos específicamente, pero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ya? El corte sagital no es de 4, es de 3 milímetros. Pop 200 o menos milímetros o 20 centímetros. El plano de adquisición va a ser paralelo al eje medio de la estructura o perpendicular al eje lineal de los acetauros. ¿Ya? El eje del FOB debe involucrar desde L5-S1 y en el caso de las mujeres hasta la región vulvar y en el caso de los masculinos hasta el saco escrotal. ¿Ya? Desde el plano coronal vamos a abarcar una línea media. Habitualmente ocupamos el eje lumbar, si es que está derecho el paciente, por supuesto, y vamos a abarcar desde la articulación sacroiliaca, desde ipsilateral a contralateral. ¿Ya? Bandas de saturación. ¿Para qué voy a ocupar bandas de saturación si estoy en un T2? ¿Y dónde voy a poner la banda de saturación? Tengo dos opciones de poner la banda. Puede ser acá arriba, como estamos viendo acá, o puede ser adelante. ¿Por qué yo pondría una banda adelante? ¿Qué tipo de movimiento? Respiratorio. Respiratorio. Y para solucionar ese movimiento respiratorio, la dirección de fase en un plano sagital, ¿cuál sería? Si tengo el sagital, ¿qué opciones tengo? ¿Superior, inferior o anterior, posterior? ¿Dónde me conviene poner la dirección de fase? Superior e inferior. Bien, el plano coronal no voy a indicar las orientaciones de plano porque el único que se mantiene fijo en todos los protocolos es el sagital. Es el único estricto a la anatomía del paciente. El plano axial y el plano coronal van a depender del enfoque que vamos a darle al diagnóstico. Sí o sí cumple el mismo criterio. De 3 milímetros, esto ya es como vieja escuela. Es menor a 200 milímetros. ¿Ya? Los cortes son amplios, pueden llegar de los 24 hasta los 32 cortes, ¿cierto? Bandas de saturación para evitar artefactos de flujo en el T2, no suelen darse los artefactos de flujo, pero sí podemos corregir los artefactos de movimiento, ¿ya? Y como le dije, la orientación de plano la vamos a ver más adelante. Lo mismo en el transversal, son de alta resolución, ¿ya? El protocolo para la difusión puede ser de dos características, dependiendo de la forma del llenado del espacio acá que tenga la difusión. Si es la clásica, zigzag,
se hace de 4 a 5 milímetros. Si es avanzada la técnica de fusión, se hace de 4 milímetros. 3,5 lo logran algunos equipos. Así que estándar, 4 milímetros en el plano axial. Además vamos a agregar estos T1, T2, ambos turboespineco, que estos son amplios, son a la pelvis amplio. Y estos van a ser de 5 milímetros, con un 10 a un 15% de espaciado. ¿Ya? Estos, el axial, sagital, coronal de alta resolución, no tienen GAP, 0% GAP. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Ah? Las altas resoluciones. El axial, sagital y coronal T2, alta resolución. ¿Ya? Bien, vamos a los protocolos dirigidos de los protocolos de PEL. Así que vamos a partir con los protocolos UNICEF. Eso lo mencioné yo porque yo invento a veces cosas, pero para mí son UNICEF. Ahí. Bien, partimos con el protocolo de recto. El protocolo de recto es súper recurrente, así que lo van a ver con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque una incidencia oncológica nacional, los hábitos alimenticios son bastante depurables a nivel nacional, la incidencia de consumo de carne roja es súper alta, produciendo mucha acidificación y radicales intestinales, el lentecimiento del movimiento intestinal y la anomalía epitelial que se encuentra en la región sigmoidia en particular, que es predisponente a alteraciones oncológica. Donde hay vulnerabilidad epitelial es donde va a haber probabilidad de tumor. Entonces, en todas las curvitas que existen, en el sigmoidio, entre el cístico, el coledo con la vía biliar, entre el cervix y el canal vaginal, donde hay eh, 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 tránsito epitelial asociado, siempre va a haber vulnerabilidad oncológica. Y lo más interesante de este segmento es que tenemos el complejo vascular hemorroico. Y este complejo tiene una alta vascularización arterial y venosa, por lo tanto es un ambiente idóneo para crecimientos oncológicos. En otras modalidades imaginológicas, el patrón habitual que se da es el signo de la manzana mordisqueada, ¿cierto? O el mordisco de la manzana. No es muy distinto a lo que se ve por resonancia magnética, aunque en este caso estas características se van a ver mejor en el plano axial, dada a que en este plano se puede ver el estadio o el plano de etapificación tumoral, dada la incidencia infiltrativa que pueda tener si es que invade solamente mucosa, serosa, con infiltración a órganos adyacentes, dependiendo si es femenino o masculino. Así que el protocolo va a ser el mismo que habíamos hablado anteriormente, axial, sagital, coronal, alta resolución, T1 y T2 amplios de pelvis, difusión, y en este caso, en el protocolo de pelvis, no vamos a ocupar medio de contraste. ¿Por qué? Porque como crece en una zona altamente vascular, se entiende que el tumor es hipervascular y hay mucha bibliografía de caracterización tumoral de esta zona. Entonces ya llegaron a un consenso de que esta zona no se administra medio de contraste, aunque se pueden encontrar en algunos centros médicos que le administran medio de contraste, pero se entiende que va a ser una lesión hipervascular. Entonces es poco, es reiterativa la información sabiendo que son lesiones hipervasculares, ¿ya? Ahora, lo interesante de este protocolo es que el plano coronal siempre tiene que ir paralelo al eje del tumor. En este caso, tenemos un tumor un poquito antes de la región de la curvatura sigmoidea a la región anal, y por lo tanto el tumor parte de acá, donde se altera la señal, ¿cierto? Y termina en la región rectal, que esto es hallazgos relativamente normales. Y si se fijan, la muesca, ¿dónde se borra? Ah, bueno, no se borra. La muesca de la manzana mordisqueada se encuentra en este segmento. Entonces tenemos que ubicar un paralelismo en esta zona, abarcando al menos 2 o 3 cortes desde la región anterior serosa y 2 o 3 cortes
a la región posterior rectal, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces ese pequeño tabique hipointenso que se ve en esta zona se pierde por procesos infiltrativos. La incidencia es mayor en hombres que en mujeres, ¿ya? El plano axial lo vamos a aplicar, aquí se ve la mosca de la manzana mordida, perpendicular a la dirección del tumor, abarcando desde donde parte la lesión hasta bajo 2, 3 cortes de la región anal. Siempre es importante en el plano axial incluir la región anal, aunque le quede de 40 cortes, ¿ya? Ahora, importante, ¿qué me ha pasado? A veces la región sigmoidea es muy tortuosa. Desde el plano coronal se ve muy zigzagueada. De hecho, una vez me pasó que el paciente tenía un sigmoide como una escoliosis. Más o menos así estaba desde el plano coronal, así se veía. Y la orientación es paralelo y perpendicular al eje del plano. Entonces, pasó, me acuerdo perfecto de este caso, que yo hice los cortes así, porque el recto iba, entonces lo hice perpendicular a la dirección. Queda un plano oblicuo rarísimo. Día lunes, llegan los becados de radiología y me van a retar. Oye, que hiciste mal el protocolo, si data al paciente, es mala onda. Y en ese entonces el jefe del área de cuerpo era el doctor Labra, que es el jefe del área de cuerpo de la revista de radiología. Esperemos al doctor Labra. Listo, esperamos a que llegara el doctor Labra, nos sentamos. Doctor, estos son los datos clínicos, bla, 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 bla. Las orientaciones de plana en virtud de los cortes axiales y coronales fueron estos. Los residentes me están objetando el caso, quieren recitar al paciente. A criterio clínico, las orientaciones de plano están según las direcciones de tumor. Terminó en que el radiólogo, doctor Labra, terminó retando a los residentes. Porque el enfoque es siempre paralelo y perpendicular a la dirección del tumor. No me interesa toda la anatomía, por eso se hacen los cortes amplios de pelvis para ver la anatomía general. El enfoque del recto es el tumor rectal, no me interesa ni más ni menos. Los alta resolución van dirigidos al tumor rectal, ¿ya? A menos que el radiólogo tenga una maña explícita, pero lo tiene que especificar en algún documento que sea de conocimiento de todos los tecnólogos, ¿ya? En este protocolo vamos a ocupar los tres T2 de alta resolución, pelvis T1 completa, pelvis T2 completa. Ah, se me olvidó decir que en el T2 de pelvis completa se ven adenopatías. De hecho, creo que tenía el paciente en el caso de la pelvis acá, lo habíamos visto en el otro protocolo, acá. De seguro debe tener muchas adenopatías. ¿Dónde tenemos adenopatías? Como las que se encuentran ahí, una adenopatía. Y debe tener muchas más, por supuesto. Aquí hay otra adenopatía. Y así buscando adenopatías en las cadenas linfáticas que habitualmente van acompañadas del eje vascular. ¿Ah? Puede ser, puede ser. Qué fome. Pero delante lo hice así y no. Ah, ya, bueno, vamos a ver si le decía. De hecho, creo que se pegó todo el video. ¿Se alcanza a ver la pantalla completa, no? ¿Se ve? Ahí aparezco yo hablando con cara de cuestionamiento porque no funciona la cabeza de pescado. Si delante hice 2 grabaciones, funciona tan re bien. Ah, pero ahí se ve perfectísimo. Ahí se ve o no? Ahí me confirman si se logra ver. Qué fome. A ver, qué diablo, qué diablo. Propiedades. Vamos a ver. Ventana. Debería actualizarse
la pantallita. Ya. ¿Dudas, consultas hasta acá respecto al protocolo de recto, chiquillos? ¿No? El protocolo, como se visualiza acá, es poder caracterizar si la lesión tiene compromiso infiltrativo, como en este caso, que tiene un exacerbado compromiso infiltrativo, se pierde la condición serosa. Recuerden que las condiciones serosas se parecen mucho a las condiciones meningias, tienden a no dar mucha señal, dan señal, pero es muy poquita. Pero cuando se pierde este delímite seroso es porque efectivamente la lesión está haciendo una infiltración adyacente, sobre todo en pacientes masculinos. ¿Ya? Más de lo mismo, acá tenemos con marcadores locales, son imágenes súper antiguas, más de lo mismo. Ah, ¿en qué caso van a administrar medio de contraste los protocolos de recto? Cuando existen tratamientos quirúrgicos. Habitualmente, la resolución para este tratamiento, para este cáncer, es la cirugía. Y por lo tanto, los controles postquirúrgicos sí requieren medio de contraste para ver la irrigación local dependiendo del lecho quirúrgico que haya quedado por esta lesión, dependiendo la magnitud de esta lesión. De hecho, nos tocó una vez, este caso no lo hice yo, la hizo mi colega, pero chumi chumi corto. Este paciente, yo pensé que tenía otro tumor y no, este paciente tenía un cáncer de recto. Lo que pasa es que a este paciente le aterraba ir al médico y esperó tanto tiempo que llegó a eso. De hecho, el paciente lo vi y no se podía sentar porque el tumor era muy grande y apenas eh, marcaba, le dolía. Así que al paciente lo tuvimos que poner de cúbito lateral para hacer el examen. Bueno, en realidad mi colega, yo la acompañé en el proceso. Pero de hecho no se ve anatomía. Entonces en este caso tuvimos que hacer pelvis estándar nomás. Pues si se fijan, no tenía absolutamente nada. Y el pronóstico para este caso era terrible. O sea, era la muerte segura. Un par de meses y adiós. Bien, ¿dudas, consultas respecto al protocolo de recto? ¿Mm? ¿Mm? ¿Cuál es el conflicto? Podría ser una opción. ¿Cuál es el conflicto de hacerlo en prono? Porque la bobina, bueno, la bobina al menos de ese equipo es de General. Y la bobina de General pesa al menos 6 kilos. Y esa lesión estaba expuesta, o sea, se veía. Entonces le iba a generar el dolor igual. Entonces la mejor opción para ese caso fue de cúbito lateral. Aunque costó mucho hacerle, pero salió rápido porque no necesitábamos tanto detalle anatómico, eran cortes gruesos. Así que salimos rápido de ese caso. ¿Ya? Pregunta número 2. Para la evaluación detallada de la anatomía zonal de la próstata o las capas de útero, ¿qué tipo de secuencia y técnica de adquisición se considera el gol estándar en los protocolos de Peggy? A. Secuencia gradiente. B. Secuencias T1 con saturación grasa. C. Turboespina hipopotenciadas en T2. O D. Difusión con factor B0 para maximizar la anatomía. No se ha pegado, parece. Creo. Oh, sí se pegó. Ya. ¿Contestaron, chiquillos? Estaba re fácil. Mientras, voy a cambiar porque voy a tener que hacer esto constantemente. Listo. Parece que se pegó. Bien. Vamos a los protocolos de vejiga. El protocolo de vejiga se caracteriza porque es un tumor imaginológicamente muy lindo. Tiene forma de flor. Y esto se produce porque habitualmente puede crecer, o habitualmente el estadio es interno, de las capas internas de la vejiga, y en estadios más avanzados puede comprometer el contenido seroso y generar infiltraciones y por consecuencia conflictos urinarios, ¿ya? Así que uno de los grandes desafíos de este protocolo es la retención de líquido, porque al paciente se le pide que ingiera agua antes del examen y para ello el paciente tiene que retener la orina durante todo el examen. Este examen, antiguamente, y hablo antiguamente porque lo hice muchas veces, el paciente terminaba orinado.
porque no aguantaba, sobre todo con el tema de la incontinencia urinaria producto de los tumores que se aborcaban en esta zona. Así que, dado que reiteradamente, no, en verdad fueron 2 veces solamente que la bobina quedó completamente mojada y fuera de servicio durante cerca de una semana, es que optamos que para este protocolo al paciente se le facilita un pañal para disminuir el riesgo de que pueda contaminar la bobina y así no tener los riesgos de que se eh, pierda la característica durante una semana. O, en su defecto, si el paciente se encuentra hospitalizado, aplicar qué cosa o instalar una sonda Foley. La sonda Foley no tiene ningún elemento metálico, así que es muy amigable para el estudio y de hecho algunas sondas Foley tienen este receptor en donde al paciente habitualmente le extraen la orina, pero en este escenario nosotros podemos administrar bajo la indicación médica solo y únicamente bajo el consenso médico, por eso lo digo en paciente hospitalizado, porque en algunos escenarios cuando los pacientes no podían distendir la vejiga por retención, porque no sé, tenían conflictos renales, una lesión renal con metástasis local, le administraban suero al paciente, ¿ya? Pero eso bajo la indicación médica. Nosotros no estamos autorizados a hacer eso, ¿ya? Es lo único complicado de este protocolo, que aguanten. Hoy en día ya no es tema porque con inteligencia artificial todo es más rápido, ¿ya? Para este protocolo, la única diferencia es que el protocolo estándar es estricto al eje anatómico del paciente. O sea, paralelo y perpendicular al eje anatómico del paciente. Es súper fácil en aspectos de planificación. ¿Ya? El protocolo base va a ser el mismo que vamos a administrar para el protocolo de recto, pero en algunos casos la administración de medio contraste va a ser en fase dinámica, o sea, una fase arterial, una fase portovenosa y una fase de eliminación. ¿Y por qué? Porque habitualmente este tumor, como les dije anteriormente, crece como florcita, como se visualiza en esta imagen. Estas las tomé con la foto, son súper antiguas, pero son pocos los tumores que se pueden caracterizar, y que los tumores de vejiga no son muy frecuentes. Entonces, este tumor caracteriza en distintas fases y estas fases se pueden caracterizar con la arterial, portovenoso, equilibrio, eliminación, incluyendo la fase máscara. ¿Ya? Pregunta número 3. En los protocolos de pelvis femenina, ¿cuál es la orientación correcta para los cortes axiales cuando el objetivo es estudiar el endometrio o el cuello uterino? A, deben ser estrictamente horizontales respecto a la mesa del equipo. B, se orientan de forma oblicua siguiendo el eje corto o el eje largo según la anatomía propia del útero. C, deben seguir la línea del fémur para evitar el solapamiento. O D, se planifica de forma sagital pura para evitar la señal de la sínfisis pública. Parece que se quedó pegado de nuevo. Vamos a cambiar de nuevo esto. Mental. Ya, vamos a ver el protocolo de fístula y nos vamos a recreo. ¿Ya, chicos? Para descansar un poquito. Ay, perdón. Perdón, perdón. ¿Contestaron? Está fácil. Está fácil. Ya. El protocolo de esfínter anal o fístula anorrectal. El chiste del protocolo de fístula es que el objetivo es estudiar el eje anal, exclusiva y únicamente el eje anal. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de fístula van a haber ciertas complicaciones. Por lo tanto, para este protocolo vamos a seguir los mismos criterios que anteriormente habíamos visto, pero en el caso particular de este protocolo vamos a agregar en los protocolos de alta resolución, no un STIP, un T2 FAS habitualmente SPID de bueno, alta resolución. ¿Ya? El steel queda malena. Prefiero el T2 con saturación grasa con técnica espectral. ¿Ya? Además, vamos a agregar T1 incoherentes, porque es el nombre de Siemens, con técnica saturación grasa, fase máscara, y vamos a hacer un plano axial
y un plano coronal, de manera de poder ver los ejes en su plano axial y en su plano coronal, siendo la caracterización de los hallazgos de las fístulas 100% en el plano coronal y tras la administración del medio de contraste poder caracterizarlas en el plano coronal para ver los pliegues de las capas musculares del esfínter, ¿ya? Así que en este contexto nosotros vamos a abarcar desde el plano sagital, cuando planifiquemos el plano coronal, vamos a abarcar desde la región uretal, en el caso de las mujeres no es tan extenso, pero en el caso masculino tenemos que abarcar al menos el primer tercio uretral, desde la región prostática hasta dos, tres cortes, o diría más, cuatro cortes detrás del borde anal del paciente, ¿ya? Esto tiene que incluir sí a sí el borde subcutáneo del glúteo, porque muchas veces pasa que las fístulas llegan hasta la región subcutánea, ¿ya? Esto ocurre para el plano coronal como para el plano axial y sí o sí tengo que involucrar la región sigmoidea. En muy pocos casos pueden haber compromisos fistulosos sobre la región sigmoidea, pero a pesar de que son aislados los eventos de compromiso infecciosos sobre la región sigmoidea, es importante abarcarla. Y el corte axial tiene que quedar sí o sí debajo del borde subcutáneo del glúteo. Además, vamos a agregar, como se visualiza en esta imagen, un T2 con saturación grasa espectral para poder caracterizar los estadios del proceso fistuloso que está presentando el paciente. Y antiguamente se ponían sondas para poder caracterizar las regiones, pero